Sentí cómo me hervía la sangre, la mandíbula apretada, los puños cerrados, el corazón bombeando con fuerza como si quisiera escapar de mi pecho. En esos segundos no existía nada más, solo esa furia que me nublaba el juicio y me arrastraba hacia un abismo donde las palabras se convierten en armas y los actos, en cadenas. Era como si algo dentro de mí tomara el control y lo único que quisiera fuera destruir, herir, ganar, a cualquier precio. No fue una gran traición ni una pérdida irreparable. Fue una ofensa común, una palabra dicha con desdén, un gesto que se sintió como una bofetada invisible. Pero bastó. Bastó para incendiarme por dentro y transformarme en algo que no reconozco. Ese instante tan breve fue suficiente para hacerme perder el dominio de mí mismo. Y lo peor es que no era la primera vez. Con el tiempo he descubierto que la ira no llega sola, llega disfrazada, a veces de justicia, otras de orgullo herido, otras tantas de dolor mal gestionado. Se presenta como un aliado, como un fuego que supuestamente te da fuerza, pero que en realidad te consume desde dentro, porque lo que arde por fuera no es nada comparado con lo que quema por dentro. Recuerdo haber dicho cosas que no sentía, haber lanzado verdades como cuchillos solo por el placer de herir. No porque creyera en ellas, sino porque sentía que alguien debía pagar por mi rabia, como si el sufrimiento del otro pudiera calmar el mío. Y eso, ahora lo entiendo, es el más triste de los engaños. Cuando me dejé llevar por la ira perdí más de lo que gané. Perdí el respeto de personas que me querían. Perdí la oportunidad de mostrarme firme sin ser cruel. Perdí la calma, esa que tanto cuesta construir. Y sobre todo, perdí la paz interior que solo se alcanza cuando uno se gobierna firme a sí mismo. Pero en el momento, nada de eso importa. En el momento, uno se siente justificado, se siente fuerte, se siente invencible. Como si al gritar más alto o al cerrar el rostro con más rabia, estuviera demostrando poder. Pero no es poder lo que demuestra la ira desbordada. Es debilidad, es falta de control, es miedo disfrazado de fuerza. Me tomó años comprenderlo, años de mirar atrás con vergüenza, años de recoger los pedazos que dejé regados tras cada estallido. Porque la ira no solo hiere al otro, también te hiere a ti. Te deja vacío, cansado, arrepentido. Y lo más doloroso es saber que muchas veces pudiste haberlo evitado. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de comprenderlo. La ira, como cualquier emoción, tiene una causa, una raíz que suele estar más profunda de lo que creemos. A veces es orgullo, a veces es inseguridad, otras un miedo no resuelto. Y si no miramos hacia adentro, si solo reaccionamos sin pensar, entonces nunca sabremos lo que en realidad nos está pasando. Durante mucho tiempo pensé que controlar mi ira era traicionarme, que si alguien me hería yo debía herir de vuelta, que si no reaccionaba, era débil, que si me callaba, era cobarde. Pero estaba equivocado. Lo difícil no es reaccionar con violencia, lo difícil es no reaccionar. Lo difícil es quedarte en silencio y sostener tu dignidad cuando todo dentro de ti grita que devuelvas el golpe. Hay una diferencia enorme entre contenerse y reprimir. Reprimir es esconder lo que sientes, como si fuera algo sucio. Contenerse es reconocerlo, pero decidir no actuar desde ahí. Es decirle a la ira: te veo, sé que estás aquí, pero no vas a decidir por mí. Es recuperar el control. Es tomar el timón en medio de la tormenta. He aprendido a sentarme con mi ira, a escucharla, a dejar que hable, no para hacerle caso, sino para entender qué me está mostrando. A veces me muestra una herida abierta, a veces una expectativa no cumplida, otras veces me muestra que estoy cansado, agotado, y que lo que más necesito no es pelear, sino descansar. No es fácil, nunca lo será, porque la ira es rápida, es impulsiva, es visceral, te toma por sorpresa, pero también es entrenable, como un músculo, como la paciencia, como el autocontrol. Cada vez que eliges no dejarte llevar por ella, te haces más fuerte, no más frío, no más distante, más fuerte en el sentido real, capaz de sostenerte a ti mismo incluso en medio del caos. La ira es como una tormenta que pasa, pero si actúas en medio de ella, destruirás cosas que luego lamentarás. A veces, lo más valiente que puedes hacer es esperar, respirar, guardar silencio. No porque no te importe, sino porque sabes que tu respuesta no debe nacer del descontrol. Yo no soy el mismo de antes, ya no estallo como lo hacía, no porque no me hieran, no porque no me provoquen, sino porque ahora entiendo lo que está en juego. Cada vez que me dejo arrastrar por la ira, cedo lo más valioso que tengo, mi libertad interior, y eso ya no estoy dispuesto a perderlo. Aún me enojo, aún siento ese fuego, pero ahora cuando arde lo observo, lo sostengo, y en ese espacio entre el impulso y la acción, elijo,
Elijo no cegarme. Elijo no convertirme en lo que me dañó. Elijo la claridad. Porque sé que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, ni en herir más rápido. Está en mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere romperse. Hay algo que nunca nos dicen cuando somos jóvenes, que dominarse es más difícil que vengarse, que el silencio puede doler más que un grito, que quedarse quieto cuando todo en tu interior quiere estallar requiere más fuerza que cualquier golpe. Y sin embargo, se nos enseña lo contrario. Desde niños aplaudimos al que se impone, al que responde, al que no se deja. Nos dicen que la rabia es una forma de dignidad, una señal de carácter. Pero no nos enseñan a cuestionarla, no nos enseñan a gobernarla. Yo crecí creyendo que defenderme era sinónimo de levantar la voz, que tenía que demostrar que no era débil, que debía responder a cada ofensa con el mismo filo con el que había sido herido. Era una especie de código no escrito. Si no reaccionas te pisan, si no devuelves el golpe, pierdes. Y así poco a poco fui confundiendo respeto con miedo. Pensé que me respetaban cuando me temían, que imponerse era el camino, que el control era una forma de intimidación. Pero con el tiempo, ese código me dejó vacío. Porque al final, por más que grites, por más que ganes discusiones, por más que impongas tu presencia, no puedes evitar lo esencial, que estás perdiendo tu calma, que estás siendo esclavo de tus emociones. Es fácil parecer fuerte desde afuera. Lo difícil es estar en paz por dentro. La ira tiene una cualidad peligrosa. Te convence de que tienes razón. Te hace sentir que eres el héroe de la historia, que estás luchando por justicia, por verdad, por ti mismo. Pero en realidad muchas veces solo estás defendiendo tu ego, tu orgullo herido. Y ese ego, ese orgullo, son como espejos deformados. Te muestran una versión de ti que no es real, pero en la que crees con todo tu ser. Recuerdo una noche en particular, una discusión sin importancia como tantas otras. Pero algo en mí se quebró, no por lo que se dijo, sino por todo lo que arrastraba de antes. Lo que pasó esa noche no lo recuerdo con claridad, pero sí recuerdo la sensación después. El silencio pesado, el vacío, la sensación de haber cruzado un límite, y sobre todo la mirada de quien estaba enfrente. No era una mirada de miedo, era una mirada de decepción, y esa decepción fue el espejo más cruel que tuve. Ese fue el punto de inflexión. No un gran evento, no una tragedia, sino una suma de pequeñas derrotas interiores. Un cansancio profundo de mí mismo, de mis reacciones, de mis estallidos. Me di cuenta de que había hecho de mi carácter una defensa constante, como si vivir fuera estar a la defensiva, preparado para responder, para atacar. Vivía en tensión, como un soldado en una guerra que nadie más veía. Fue entonces cuando empecé a leer a los estoicos. No como quien busca una solución, sino como quien necesita entender por qué todo duele, por qué todo pesa, por qué hay días en los que ni uno mismo se soporta. Y en esas páginas, llenas de palabras antiguas y de silencios densos, encontré algo que me sacudió. La idea de que lo único que realmente podemos controlar es nuestra mente, que lo demás, todo lo demás, es ajeno. La ira, entendí entonces, es una forma de perder el control disfrazada de reacción. Es una cadena que uno mismo se pone. Porque en el fondo, si cada persona que te hiere puede sacar lo peor de ti, entonces no eres libre. Eres una marioneta emocional. Cada insulto, cada desaire, cada injusticia te arrastra, te mueve, te consume. Y eso no es poder, eso es servidumbre. Aceptar esto no fue fácil. Me dolía pensar que había sido esclavo de mi propia rabia durante tanto tiempo, que había perdido momentos, relaciones, oportunidades, solo por no saber detenerme. Pero al mismo tiempo, fue una liberación. Porque si la ira dependía de mí, entonces también podía soltarla, no como quien niega lo que siente, sino como quien aprende a no actuar desde la oscuridad. Desde entonces empecé a mí a hacer algo nuevo. Cada vez que sentía esa punzada de enojo me preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué responder así? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Quién quiero ser en este momento? A veces esas preguntas llegaban tarde, otras veces justo a tiempo. Pero con cada intento me hacía un poco más dueño de mí mismo. He aprendido que el enojo tiene su lugar, que hay cosas que indignan, que duelen, que merecen una respuesta. Pero esa respuesta no tiene por qué ser furia, no tiene por qué ser grito. Puede ser firmeza tranquila, puede ser distancia, puede ser silencio, porque no todo merece una guerra. Y a veces el mayor acto de coraje es dejar pasar. Cuando uno empieza a dominar su ira, algo cambia. No afuera, adentro. Uno se vuelve más claro, más liviano,
Las cosas que antes te sacaban de quicio ahora apenas te rozan. Las palabras ofensivas ya no perforan. Las provocaciones ya no te mueven. No porque te vuelvas indiferente, sino porque entiendes que nada es más valioso que tu equilibrio interior. La calma no es pasividad, es poder. Es tener la capacidad de actuar con intención, no por impulso. Es mirar al otro con firmeza sin necesidad de aplastarlo. Es saber que tu fuerza no está en tu reacción, sino en tu decisión. En ese espacio sagrado entre lo que sientes y lo que haces. Y lo más hermoso de todo es que la calma se contagia. Cuando dejas de ser fuego, también dejas de alimentar incendios. Cuando alguien te grita y tú no respondes, desarmas. Cuando alguien quiere pelear y tú no entras, desactivas. No siempre, no con todos, pero suficiente como para notar la diferencia. Aún tengo días en que la sangre me hierve. Aún hay momentos en que quiero devolver el golpe. Pero ahora mío hay algo más fuerte en mí, el deseo de no perderme a mí mismo, porque ya entendí que ninguna ofensa justifica que me traicione, que nada de lo que ocurra fuera puede obligarme a ser alguien que no quiero ser. Con el tiempo, empecé a ver con más claridad los rastros que la ira había dejado en mi vida. No solo en los momentos de explosión, no solo en las discusiones, sino en los huecos, en las distancias que creé, en las personas que se alejaron sin decir nada, solo con una mirada que decía: no puedo con esto. Me tomó años entender que muchos no me temían por mi fuerza, sino que me evitaban por mi inestabilidad. Hay una soledad particular que viene después del enojo. No la soledad de no tener a nadie cerca, sino la de no poder confiar en ti mismo. Porque cuando vives a merced de tus impulsos, nunca sabes cómo vas a reaccionar. Nunca sabes cuándo vas a perder el control. Y esa incertidumbre es desgastante. Te vuelves tu propio enemigo. Caminas con cuidado, como si dentro de ti viviera algo que puede despertar en cualquier momento. Yo no quería vivir así. No quería ser alguien que se disculpa siempre después de herir. Alguien que ama pero lastima. Que promete pero repite. Que se arrepiente pero no cambia. Me cansé de pedir perdón por lo mismo. De justificar mis estallidos como si fueran parte de mi carácter. Como si la furia fuera una herencia inevitable. Como si no pudiera elegir otro camino. Porque se puede. Cuesta. Requiere tiempo, conciencia y sobre todo humildad. Pero se puede. Y empieza con un acto tan simple como brutal: dejar de culpar a los demás por cómo reaccionas. Entender que tu reacción es tuya. Que lo que hacen los otros puede dolerte, sí, pero no define cómo debes actuar. Que tienes el derecho de sentir, pero también el deber de decidir. He aprendido a observar, a detenerme unos segundos antes de responder. A respirar cuando todo en mí quiere gritar. Esos segundos parecen eternos, pero son los que marcan la diferencia. No siempre logro elegir con sabiduría. A veces me sigue ganando la rabia. Pero cuando eso pasa, ya no me engaño. Ya no me justifico. Miro de frente mi error, no con culpa paralizante, sino con responsabilidad. Una vez escuché que quien se enfurece con facilidad está siempre a punto de ser manipulado. Y es verdad. Basta con que alguien sepa qué decir, dónde tocar, para que tú pierdas el control. Y entonces ya no actúas, reaccionas, ya no decides, respondes como animal herido. Te conviertes en alguien predecible, fácil de provocar. Y lo peor, dejas de ser libre, porque la libertad no está en hacer lo que uno quiere, está en no dejar que las emociones te arrastren, está en elegir tu respuesta incluso cuando el mundo te empuja a perder la cabeza. Es fácil decir que amas la libertad. Lo difícil es ejercerla cuando todo dentro de ti grita lo contrario, cuando la sangre arde, cuando la voz tiembla, cuando el orgullo exige venganza. A veces pienso que lo más revolucionario en este mundo lleno de ruido es la serenidad, que vivir con calma es casi un acto de rebeldía, porque nos empujan a lo contrario, a reaccionar rápido, a opinar sin pensar, a juzgar sin entender. Nos programan para el escándalo, para la confrontación, para el drama. Y uno termina creyendo que sentir rabia es una señal de que está vivo. Pero sentir rabia no es lo mismo que estar despierto. Lo que te despierta de verdad es ver con claridad lo que sientes y no dejar que eso decida por ti. Recuerdo una escena muy simple, una discusión en la calle, un desconocido que me grita. No importa por qué, lo que importa es lo que pasó después. En vez de responder, lo miré, respiré y seguí caminando. No porque fuera cobarde, sino porque entendí que esa batalla no era mía, que no necesitaba demostrar nada, que mi paz valía más que una victoria estéril. Y en ese gesto mínimo sentí algo que pocas veces había sentido: dominio. No sobre mí el otro, sobre mí. Esa es la verdadera victoria, no la que se ve, no la que los otros aplauden, la que ocurre en silencio cuando eliges no romperte, cuando decides no herir, cuando conservas tu centro. A veces nadie se entera,
Nadie lo reconoce, pero tú sí lo sabes. Y con eso basta, porque te perteneces un poco más. No siempre tendrás esa claridad. Habrá días en que la rabia sea más fuerte, días en que falles. Si cada caída se convierte en una lección, entonces no fue en vano. Cada vez que eliges el silencio en vez del grito, estás escribiendo una nueva historia. Una donde no necesitas arder para sentirte vivo. Una donde el fuego que llevas dentro calienta, pero no destruye. Me tomó tiempo entender que la ira, cuando se acumula, se transforma en resentimiento. Y ese veneno es lento. No te quema de golpe, pero sí te va apagando. Te cambia el rostro, el gesto, el modo de mirar. Te convierte en alguien que desconfía, que sospecha, que espera lo peor. Alguien que ya no se entrega del todo porque vive a la defensiva. La ira, cuando no se libera con conciencia, se asienta en los rincones del alma y se disfraza de dureza, de frialdad, de distancia. Te hace creer que te protege, pero en realidad te aísla. Llevé mucho tiempo esa coraza. No me daba cuenta, pero me estaba perdiendo de la ternura, de la posibilidad de conectar sin miedo. Porque cuando temes estallar, también temes sentir. Crees que mantenerte en control es no dejar entrar nada, cuando en realidad el control verdadero es saber abrirse sin derrumbarse. Yo no sabía hacerlo. Confundía la represión con fortaleza. Creía que dejar de gritar era suficiente. Pero número. A veces el silencio también está lleno de rencor. Tuve que aprender a vaciarme por dentro. No a negar lo que sentía, sino a reconocerlo antes de que creciera. La ira en el fondo siempre es una señal. Un dolor sin atender. Una herida que nadie vio. Un límite que fue cruzado una y otra vez hasta que ya no pudiste más. Por eso hay que mirar detrás del enojo. Preguntarse, ¿qué me dolió realmente? ¿Por qué me afecta tanto esto? ¿Qué parte de mí se sintió ignorada, traicionada, herida? Y no siempre las respuestas llegan rápido. A veces se necesita tiempo y valor para escarbar en uno mismo. Porque es más fácil culpar al otro que aceptar que algo dentro de ti sigue pidiendo atención. Pero cuando lo haces, cuando te escuchas de verdad, empiezas a sanar. No porque alguien más venga a darte lo que necesitas, sino porque tú decides darte ese cuidado. Ese respeto que tanto exigías fuera empieza a ir a nacer dentro. Con los años entendí que no hay enemigo más peligroso que uno mismo herido y sin conciencia. Porque cuando no sanas, repites. Cuando no entiendes lo que te mueve, vives reaccionando. Y lo peor es que te conviertes en aquello que un día juraste evitar. Lastimas como te lastimaron. Ignoras como te ignoraron. Levantas la voz porque así aprendiste a ser escuchado. Pero eso no es justicia. Es solo repetición. Y la repetición sin conciencia es cadena. Por eso empecé a verme como un aprendiz. No de los otros, sino de mí mismo. A estudiar mis emociones, a reconocer los patrones que me llevaban siempre al mismo lugar. A distinguir entre el dolor y la rabia, entre el miedo y la defensa. Y lo más difícil, a perdonarme por lo que no supe hacer mejor. Porque a veces uno se queda atrapado en el juicio, en la voz interna que repite cómo pudiste. Otra vez fallaste. Pero no se trata de perfección, se trata de evolución. Cada vez que elegí contemplanza, sentí que algo dentro de mí se fortalecía. No como quien levanta un muro, sino como quien planta raíces. Aprendí que la calma no se impone, se cultiva. Y que no hay mayor libertad que la de no necesitar estallar para sentir que vales. Porque el valor real no se defiende con ira. Se manifiesta en tu capacidad de permanecer íntegro incluso cuando todo a tu alrededor parece perder el equilibrio. A veces la vida te pone a prueba. Te confronta con personas que despiertan tu peor versión. Con situaciones que hurgan en tus viejas heridas. Y todo en ti quiere responder como antes. Con dureza. Con voz firme. Con el puño cerrado por dentro. Pero si en ese instante logras recordar quién estás eligiendo ser, no quién fuiste, algo cambia. Esa pequeña elección se convierte en una en una declaración silenciosa. Ya no soy esclavo de lo que me duele. Eso no significa dejar pasar la injusticia ni callar ante lo que merece respuesta. Significa responder desde la claridad, no desde el veneno. Porque cuando actúas desde el veneno, incluso lo justo se contamina. Incluso lo correcto se vuelve tóxico. La firmeza no necesita odio. El límite no necesita violencia. La dignidad no necesita estruendo. Y lo aprendí de forma simple, casi cotidiana. En discusiones con personas que amo. En malentendidos donde antes habría alzado la voz y ahora elijo bajar el tono. En mensajes que escribo y luego borro.
en momentos en los que el corazón arde pero la mente ya sabe esperar, porque he descubierto que el silencio puede ser más fuerte que 1000 razones, y que muchas veces quien calla no es el que se rinde, sino el que se domina. La batalla no está fuera, nunca lo estuvo. Está en no traicionarte a ti mismo cuando sientes que todo te empuja a hacerlo, en ser fiel a tu paz incluso cuando sería más fácil devolver el golpe, en sostener tu centro cuando el mundo te reta a perderlo. Y sí, a veces fallas. Pero cada vez que eliges de nuevo, cada vez que corriges, avanzas. Porque la paz no se conquista de una vez, se elige cada día. Y en esa elección diaria, en ese esfuerzo que nadie ve, está la verdadera transformación. Ya no vives temiendo tu próxima explosión. Ya no caminas como quien pisa una mina. Te vuelves hogar para ti mismo. Un lugar al que puedes volver sin miedo, incluso después de haberte equivocado. Porque sabes que ahora sí estás intentando de verdad. Que no se trata solo de controlar, sino de comprender. No de reprimir, sino de transformar. Y cuando empiezas a vivir así, algo se nota. No tanto en lo que dices, sino en cómo miras, en cómo escuchas, en cómo tu presencia ya no impone, sino que acoge. Porque la paz no es pasividad, es poder bien dirigido. Es fuego contenido que calienta sin quemar. Y ese fuego, cuando aprendes a cuidarlo, se convierte en luz. A veces pienso en todo lo que perdí por no saber esperar. No me refiero solo a vínculos, a oportunidades o a momentos. Me refiero a partes de mí que dejé atrás cada vez que permití que la ira hablara en mi lugar. Porque uno no sale intacto de esos estallidos. Siempre se queda algo en el fuego. A veces es la confianza. A veces es la ternura. A veces es esa versión tuya que quería actuar de otro modo, pero no pudo. No me culpo por no haber sabido antes. Solo reconozco que me tomó tiempo ver con claridad. Y que cuando lo hice, ya no quise volver atrás. Porque vivir con ira constante es vivir con sed. Una sed que no se calma con gritos ni con respuestas. Una sed de algo más profundo. De comprensión, de dignidad, de paz. Pero mientras no entendía eso, me seguía engañando. Pensaba que la furia era una forma de dignidad, que al alzar la voz recuperaba lo perdido. Pero no recuperaba nada. Solo me alejaba más de mí. Es duro admitirlo, pero muchas veces grité porque me sentía débil. Porque tenía miedo. Porque necesitaba ser escuchado y no sabía cómo. Porque confundía la intensidad con verdad. Pero la verdad no necesita imponerse. Solo necesita ser vivida. Y esa verdad que buscaba afuera, en discusiones, en razones, en batallas, en realidad estaba dentro, esperando ser atendida sin ruido, sin guerra, sin fuego. No se trata de eliminar la ira, se trata de saber verla, de entender qué mensaje trae, de escucharla sin obedecerla, de dejar de usarla como escudo, como espada, como excusa. Porque la ira mal dirigida no es coraje, es desorden. Es el alma pidiendo auxilio sin saber hablar. Y cuando no le enseñamos otro lenguaje grita. Pero cuando aprendemos a mirarla con compasión, no con miedo, no con juicio, empieza a calmarse. Yo también fui alguien que usó el enojo para no mostrar el dolor, que eligió atacar para no confesar su tristeza, que usó palabras duras para no revelar su vulnerabilidad. Pero descubrí que no hay vergüenza en ser sensible, que el verdadero coraje está en permitirte sentir sin destruir, que uno puede llorar y seguir siendo fuerte, que uno puede temblar y seguir de pie, y que hay veces en que un suspiro contiene más valor que una amenaza. Mirando atrás, veo que la mayoría de las veces no necesitaba responder con fuerza, sino con presencia, con esa firmeza silenciosa que no necesita probarse, esa que nace cuando te conoces, cuando ya no eres un misterio para ti mismo, cuando sabes de dónde viene tu sombra y no te avergüenzas de ella. Solo la reconoces, la abrazas, la entiendes. Y entonces dejas de vivir a la defensiva, porque ya no temes ser tocado. He aprendido que cada instante es una oportunidad para elegir distinto, que la ira, aunque intensa, es momentánea, que siempre hay un margen, un espacio mínimo, entre sentirla y actuar. Ese margen es sagrado, y cuanto más lo honras, más se ensancha. Al principio cuesta verlo, luego lo habitas, y cuando aprendes a quedarte ahí, todo cambia, porque ya no eres reacción. Eres conciencia, y esa conciencia no te hace perfecto. No borra tus errores ni te protege de volver a caer, pero te da herramientas, te da otra mirada, te recuerda que no estás obligado a repetir lo que dolió, que puedes interrumpir el ciclo, que puedes dejar de heredar el enojo que recibiste, que puedes ser el punto final de una cadena de violencia silenciosa, no para demostrar nada,
solo para vivir distinto. Al final, uno se da cuenta de que lo que más quiere no es tener razón, es estar en paz. No con los demás, contigo. Dormir con la conciencia tranquila. Caminar sin el peso de lo que dijiste cuando no sabías contenerte. Mirar a los ojos sin agachar la cabeza por lo que estallaste sin pensar. Es ahí donde todo adquiere sentido. No en ganar discusiones, no en demostrar que tenías motivos, sino en sostenerte con serenidad, incluso cuando todo dentro de ti quiere romper. A veces todavía me visita la furia, me susurra al oído, me provoca. Quiere volver a entrar como antes, pero ahora la reconozco. Sé quién es, y ya no le abro la puerta sin más. A veces me cuesta, a veces entra, pero ya no se queda, porque aprendí que no soy ella, que no soy ese impulso ciego, que tengo algo más fuerte dentro, algo que no necesita gritar, algo que simplemente elige. He perdido muchas batallas tratando de dominar mi carácter, pero las más importantes, las que me cambiaron, las gané en silencio, sin testigos, en esas noches en que uno se enfrenta a su propia sombra y decide seguir caminando, sin ruido, sin drama, solo con la firme voluntad de no volver a ser quien fuiste cuando no sabías cuidarte. Y ahora, cuando la vida me enfrenta a esos momentos que antes me incendiaban, me recuerdo esto. No eres el fuego que te arde, eres el que puede contenerlo, no para apagarlo, sino para guiarlo, para que no destruya, para que alumbre, porque el fuego es necesario, pero no todos los fuegos están hechos para quemar, algunos están hechos para iluminar el camino.